¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Les quería contar, es una anécdota. Anteayer yo salía, después de confesar un rato largo, salía de una casa ahí en Positos, donde tiene su sede un club de niñas, entre otras cosas, ¿no? Un club de chiquilinas. Es un centro del Opus Dei. Y había 3 o 4, 10 años, más o menos. Y no las conocía y no me conocían. Y entonces me puse a conversar un poquito y una me preguntó de entrada, ¿cuántos años tenés? Es la edad que les encanta saber la edad que uno tiene. Y la otra inmediatamente le dijo, eso no se pregunta. Sí, en plan, eso no se pregunta. Y le pregunté a esta, ¿tú cómo te llamas? Fulanita. Ah, fulanita. Entonces hice memoria, digo, yo casé a sus padres. No. Entonces le dije, ¿tú sabes que yo casé a tus abuelos? Y entonces la otra dijo, ¿cuántos años tenés? Diciendo, sos Matusalén. Y la otra, la que yo le había preguntado, la que había casado a sus abuelos, dijo, eso no se te pregunta, uno se pregunta, ya te lo dije. Ya está. Esa era la anécdota. Pero ¿saben por qué? Me viene a cuento, porque muchas veces yo pienso en Hachu, esta chiquita, bueno, ya todos saben quién era Hachu, que ahora está en el cielo, muy divertida y haciendo reír mucho a todo el mundo. Eh, y pensaba que lo que se aprende en familia dura para siempre. Y esta chiquita, Hachu concretamente, ella yo creo que era una santa, una chiquitina santa, pero que había recibido en su casa, en su familia, una educación que te lleva, es decir, esta otra, eso no se dice, eso no se pregunta, decía, eso no se pregunta. Alguien le ha dicho en su casa, no estés preguntando a las personas mayores qué edad tienen, eso no se pregunta, es un dato que no se pregunta. Y todo esto a cuento de qué viene. Viene a cuento de que en el libro de Educar para la pluralidad, Educar para la pluralidad, la tercera característica, o la tercera, ¿cómo diría? No es característica, sino el tercer elemento que hay que tener en cuenta para educar para la pluralidad, para una sociedad plural, donde a la edad de la adolescencia chicos y chicas se encuentran con circunstancias, con modos de pensar diferentes a lo que han recibido en la propia familia. La tercera característica dice, cuanto mayor sea la complejidad social, más necesaria será la construcción de una identidad familiar fuerte, como contrapunto, para así disponer de una honda capacidad crítica. Esto es muy importante, es muy importante. Y sigue diciendo, para evitar personalidades uniformes, configuradas al dictado de los poderes dominantes, se hace muy necesario proporcionar en la familia una identidad familiar bien trabajada junto con un amor al mundo plural. Amor al mundo plural. Convivimos con ideas diferentes. Ya está. No condenes nunca a nadie por sus ideas. Tú trata de tener, de transmitir, me dijo a los padres, me dijo a los abuelos, trata de transmitir tus propias ideas, tus propios valores a tus hijos. Y entre ellos, la identidad familiar fuerte quiere decir, en casa tenemos estos hábitos, estas costumbres. Es mínimo lo de decir
obviamente, eso no se pregunta. Pero yendo más al fondo, identidad familiar fuerte, eso sí que implica mucho más que una cosita. Porque dice, una identidad familiar bien trabajada junto con un amor al mundo plural. Así se provee a los hijos de los resortes intelectuales suficientes para amar lo propio, como vivo, como vivimos en mi casa, y para descubrir las carencias éticas y existenciales de las diversas cosmovisiones alejadas de la recibida en la familia. No sé si esto resulta un poco complicado. Hay modos de vivir que chocan con el modo de vivir en cristiano. Chocan. Ya no es el punto lejano de que yo tengo dos papás, yo tengo dos mamás, es el punto extremo, digamos, sino hay modos de pensar que chocan directamente con lo que uno vive, que va desde el valor que tiene la sobriedad, la no dependencia del celular, el saber tener ratos de vida en familia eh, que se divierten, que intercambian, que están en familia realmente, que saben pensar de manera distinta y quererse, que saben realmente, a ver, cuál es el destino del hombre. No es que papá hoy nos dio una clase sobre el destino del hombre, sino que saben para qué estamos en la vida, porque sus padres se lo han enseñado. Y eso les ha llevado a que papá y mamá, precisamente porque saben para qué están en la vida, se transmiten a los hijos la necesidad de pensar en los demás. Saben transmitir a los hijos el porqué de la oración, el porqué, la importancia de la oración. Saben transmitir a sus hijos que el vivir de un determinado modo, aquí cabe todo, bueno, choca y no lo encuentro bien. No encuentro bien que la chiquilina de 14 años, entonces diciendo, si yo me voy a ir a vivir con mi novio, en cuanto consiga un novio, nos vamos a vivir juntos. Resulta que ella en su casa, a la otra digo, en su casa, le han enseñado qué es el matrimonio, cuál es el valor de la maternidad, por qué el cómo vivir la sexualidad. La mamá sobre todo ha encontrado el momento adecuado para explicarle a su hija cómo vivirla y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por respeto a sí mismo, por amor a Dios, por amor... Bueno, todo esto tiene tanta importancia. Por eso, insisto, cuando dice, se trata de evitar personalidades uniformes configuradas al dictado de los poderes dominantes. Los poderes dominantes te están diciendo, haz lo que a ti se te dé la realísima gana. Si querés tener sexo con cualquiera, o si querés tener sexo con alguien que tú elijas o que tenga tu misma idea. Ya está, y eso está perfecto. ¿Y por qué no? Si eso te da placer. Como punto de referencia el placer. Esto requiere cabeza para pensar las respuestas, leer, obviamente, informarse, pedir consejo. Hay cantidad de páginas web donde se tienen y transmiten ideas claras, explicando los porqués. Es fundamental. ¿Y por qué eso está bien? ¿Y por qué eso está mal? ¿Y por qué? Bueno, se hace muy necesario para evitar personalidades configuradas al dictado de los poderes dominantes.
donde todo vale. Se hace muy necesario proporcionar en la familia una identidad familiar bien trabajada, identidad familiar. Yo les diría, si nos quedamos con esto hoy, ya es suficiente, es muy importante. Una identidad familiar bien trabajada. Resulta que en casa somos 5. En la casa del otro chiquilín son 1. Sí, pero y... Dice, no, yo prefiero toda la vida. Sí, en mi casa siempre dicen que me trajeron a mí al mundo y nada más. Así me dan una buena educación. Ya en casa pensamos de otra manera. Somos 5. Y sí, es verdad que yo no tengo todo lo que quisiera. Pero si vieras qué bien que lo pasamos, si vieras qué bien, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? Entonces el principio es la necesidad de una identidad familiar fuerte para poder educar para la pluralidad. Para que no llegue la adolescencia y en el choque con tantos modos de vivir y con tantos modos de pensar tan diferentes de lo que estás tratando de hacer en familia, no se encuentran desconcertados. Eso, papás y mamás, requiere tener las 24 horas la camiseta puesta de educadores. Y claro, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Los dejo por hoy. Mañana seguimos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.